Estimadas alumnas y alumnos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver el lenguaje JavaScript, ¿ya? El lenguaje JavaScript es un lenguaje de programación. Del lado del cliente, significa que sea del lado del cliente, significa que se utiliza a través del navegador web, ya sea con Chrome, con Firefox, etc. Y vamos a ver su funcionalidad, que principalmente es la validación de formularios, ¿ya? O la validación de datos. En la actualidad, ustedes cuando trabajan o se registran en algún sitio web, cuando trabajan o ingresan a algún banco, ¿ya? Siempre sus datos son validados. Por ejemplo, si ustedes ingresan mal su root, existe un mensaje que dice root incorrecto, root mal ingresado, o por ejemplo, cuando ustedes dejan un campo vacío, le aparece un mensaje que dice el campo se encuentra vacío o las contraseñas no coinciden, etcétera, ¿ya? Todo eso, para que ustedes sepan, se realiza con el lenguaje JavaScript, ¿ya? Es muy fácil de implementar y el día de hoy yo les voy a explicar en qué consiste lo que es la validación de un formulario. Vamos a utilizar un formulario que realizamos en la asignatura de Taller Multimedia 1 de Mercado Libre, donde tengo un formulario de registro que tiene, entre otros datos, el nombre, el apellido, fecha de nacimiento, teléfono, el sexo, ¿ya? La diferencia, o tienen que ir viendo acá, que acá tenemos dos campos de tipo texto. Tenemos un campo de tipo date, porque es una fecha, despliega un calendario. Tenemos acá otro campo de tipo texto, que vamos a ingresar solo números, ya tenemos que tener en cuenta eso. Acá no se pueden ingresar letras. Tenemos un input de tipo radio, donde hay una única selección, también tenemos que tenerlo en cuenta. Continuamos acá estos dos, el email, la contraseña, con campos de tipo texto. Luego tenemos el país, donde utilizamos lo que se llama el select. Tenemos los intereses, que estamos acá utilizando el famoso checkbox. Y finalmente tenemos una caja de comentarios, que es un input o un campo de tipo text area, ¿ya? Y para finalizar, perdón, tenemos el botón enviar, que envía el formulario, y tenemos el botón limpiar, ¿cierto? Que reinicia todos los campos. Una cosa importante, que ahora, como después vamos a pasar al lenguaje PHP, el botón enviar tiene que ejecutar el action que se encuentra aquí, ¿ya? Yo de momento, solo para ejemplificar esta ficha, he puesto en el action la página f4-respuesta.html, ¿ya? Después vamos a ver que más adelante en el action vamos a utilizar un archivo con extensión .php, ¿ya? Entonces, los primeros pasos que tenemos que realizar: todos los inputs, los de tipo date, los radio, los select, los checkbox y los text areas tienen que tener su name y su ID o ID, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos el nombre, ¿cierto? Tenemos un input de tipo text con el name, nombre, y aquí es donde le vamos a agregar el ID, también nombre. Y así vamos a hacer con todos los campos de este formulario. Entonces, name, apellido, ID, apellido. Acá el input tipo date, fecha, es su name. Entonces aquí id igual fecha. El teléfono, lo mismo. Tenemos el name, id, teléfono, ¿ya? Tenemos el input de tipo radio, el name, ¿cierto? ID, sexo, y repetimos lo mismo para el segundo. El email también, ID, email,
la contraseña, name, ID, clave. Recuerden que tenemos que hacerlo para todos. El name, ID, país, intereses. Aquí también vamos a repetir. ID, intereses, y lo vamos a copiar en todos. Aquí. 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 Y así sucesivamente hasta que todos los campos tengan su ID correspondiente. Comentarios. Ya. Ese es el primer paso. ¿Ya? El segundo paso, también solo para ejemplificar, vamos a comentar los tags o etiquetas form. Vamos a hacerlo aquí. Y vamos a hacerlo aquí. ¿Ya? Solo para ejemplificar, después lo vamos a corregir esto. ¿Ya? Entonces, guardamos y tenemos el primer paso. ¿Ya? Mantenemos el mismo formulario. Lo único que hicimos fue agregarle el ID a todos los campos. ¿Ya? Lo segundo que tenemos que hacer es crear un archivo con extensión .js. ¿Ya? Entonces aquí, archivo, ¿cierto? Nuevo. Y guardamos, guardar como, ¿cierto? Y guardamos con la extensión, como dije anteriormente, .js. Entonces vamos a colocarle aquí f4.js. ¿Ya? Ese sería el segundo paso. El tercer paso es dentro del head, ¿cierto? De la cabecera del documento, vamos a hacer referencia a este archivo f4.js. Para eso vamos a utilizar la etiqueta script. Entonces vamos a colocar script, le colocamos el tipo, en este caso es texto JavaScript, aquí, y con src vamos a hacer referencia a este archivo. ¿Ya? Guardamos para comprobar. Dentro de f4.js vamos a escribir una alerta, ¿ya? Y entre comillas vamos a escribir la palabra hola. Guardamos, ¿ya? Vamos aquí a actualizar esta página, y si ustedes se fijan aquí dice, esta página dice hola. O sea, ¿qué significa? Que este documento f4.html está haciendo referencia a el archivo f4.js, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me permite desplegar esta alerta. ¿Ya? Entonces aquí eliminamos esta alerta. El segundo paso es ahora crear una función. Entonces vamos a colocar aquí la palabra reservada function y vamos a crear una función que se llama validar datos. Abremos paréntesis y paréntesis de llave. ¿Ya? Esta función nos va a permitir rescatar todos los datos del formulario, trabajar con estos datos, hacer las preguntas correspondientes y para ir indicando si es que este formulario cumple con las validaciones que yo voy a realizar. ¿Cuáles son las validaciones que yo voy a realizar? En el caso de los inputs de tipo text, voy a validar que los campos no estén vacíos. En el caso del input de tipo date también. ¿Ya? En el caso del campo teléfono, tengo que validar que los ingresados sean solo números. ¿Ya? En el caso del sexo, del país y de los intereses, voy a validar que se haya
seleccionado algún dato, o sea que por ejemplo aquí se encuentra vacío, aquí está seleccionado, aquí está seleccionado. Lo mismo para intereses, aquí está seleccionado, aquí está seleccionado. Y en el caso de el país, ahí está seleccionado, ¿ya? O sea, voy a validar que se haya hecho una selección de algún dato de este radio, de este select y de este checkbox. Y en el caso del text area, lo mismo que los campos de tipo texto, ¿cierto? Que no se encuentre vacío. ¿Ya? Esas son las validaciones que vamos a realizar. Dentro de JavaScript, para poder recuperar un dato de este formulario, existe una declaración que es la siguiente. Lo primero que voy a hacer es declarar una variable. Entonces, en JavaScript una variable se declara con la palabra reservada var. Entonces yo coloco var, por ejemplo, y le digo nombre. Y esto va a ser igual a lo que yo recupere del formulario. ¿Ya? ¿Cómo recupero? A través de document.getElementById. GetElementById significa recupéreme el elemento por el ID. Y recuerden que nosotros lo que hicimos fue colocarle a cada uno de los elementos del formulario un ID correspondiente. Entonces aquí voy a colocar entre comillas, voy a recuperar primero el nombre. ¿Ya? Y aquí me falta punto value, punto y coma. ¿Ya? Entonces estoy diciendo, en la variable nombre, ¿cierto? Asígnele igual lo que se encuentra en el elemento del formulario cuyo ID es igual a nombre. Y en este caso, para ese elemento del formulario necesito su valor, punto value. ¿Cómo se lee esto? Var nombre, ¿cierto? La variable nombre va a contener lo que se encuentra, el valor que se encuentra en el elemento HTML cuyo ID tiene como registro el nombre. ¿Ya? Ahora, fíjense, voy a colocar acá ahora una alerta. Alert, ¿ya? Y voy a colocar lo que acabo de recuperar por el ID y que lo dejé en la variable nombre. Entonces aquí voy a colocar nombre. Punto y coma. Guardamos. ¿Ya? Y para que esto funcione, ustedes tienen que entender que en un formulario web existe lo que se llaman eventos. ¿Ya? ¿Qué eventos puedo realizar yo en un formulario? Puedo hacer, por ejemplo, un clic. ¿Ya? Esto está así. Un clic acá, un clic acá. Ese evento se llama evento onClick. Y aquí les voy a mostrar una tabla, aquí está, con todos los eventos que se pueden aplicar a JavaScript. Por ejemplo, el onBlur significa que se aplica el evento onBlur cuando yo deselecciono un elemento, ¿ya? Se le puede aplicar a un botón, a un input de cualquier tipo, a un label, a un select, a un text area o al body, ¿ya? OnChain, deseleccionar un elemento que se ha modificado cuando un elemento cambia. ¿Ya? Por ejemplo, el onChain yo podría aplicárselo al select aquí, ¿cierto? Presiono aquí, presiono acá, deselecciono y esto cambió. Eso es un onChain. El onClick significa pinchar y soltar. Por ejemplo, cuando yo hago clic acá, pincho y suelto, eso es un onClick. Está el on doble clic, cuando yo hago doble clic en un elemento. OnFocus, seleccionar un elemento. Por ejemplo, si yo hago clic acá, este es el foco del formulario. ¿Ya? El OnKeyDown, cuando se pulsa una tecla. OnKeyPress, cuando se pulsa una tecla, pero la anterior es sin soltar. El OnKeyUp, cuando suelto una tecla pulsada. OnLoad, cuando la página se ha cargado completamente. Cuando, por ejemplo, hago esto es un OnLoad. Y el onMouseDown. ¿Ya? Estos son algunos de los elementos.
los que nosotros vamos a utilizar son el onChain, el onClick y el onFocus. Para el caso de este ejemplo, vamos a utilizar el evento onClick. ¿Ya? Ahora les enseñaré y les explicaré de qué forma se ejecuta el evento onClick. ¿Ya? Entonces, tenemos la función validar. Vamos a copiar aquí este nombre. Validar datos. Recuerden que este nombre lo declaran ustedes, ¿ya? Es independiente de JavaScript, ¿ya? Le puedo colocar validar formulario, validar datos, etc. Y dentro del formulario, ya en el botón, aquí de tipo Submit, vamos a escribir aquí onClick. Y cuando yo presione y se ejecute el evento onClick, voy a llamar a la función validar-datos de JavaScript, ¿ya? Cosa importante, recuerden, para que esto funcione, tiene que, en la cabecera del documento, tiene que estar referenciada el JavaScript, donde se encuentra la función. Recuerden, yo tengo la función en el archivo f4.js, ¿ya? Y aquí en f4.js está el nombre de la función que yo estoy llamando, validar datos. Veamos. Guardamos. Voy a escribir acá mi nombre. Enviamos. Y fíjense. Mando una alerta y lo que hace es recuperar lo enviado en el formulario. En este caso, Rodrigo. Vamos a probar aquí. Voy a colocar Rodrigo Andrés. Envío. Como estoy haciendo un clic, ¿cierto? Y presionar y soltar, se ejecuta el evento onClick, llama a la función validar datos que ha sido referenciada aquí arriba con la etiqueta script. Recuerden, f4.js. Lo que está haciendo f4.js es crear una función que se llama validar datos, que es la que ha sido llamada en el evento onClick. Estoy creando una variable llamada nombre y en esa variable estoy guardando lo que yo recupero del elemento cuyo ID se llama nombre. ¿Ya? ¿Y qué estoy recuperando? Su valor. Entonces, document.getElementById nombre.value lo estoy dejando en la variable nombre. Y después estoy utilizando la función alert que me manda una alerta, ¿cierto? Tipo mensaje emergente con el contenido de nombre. Entonces aquí yo hago enviar y ahora me recupera lo que se encuentra en este campo de tipo texto. ¿Por qué puedo recuperar este campo de tipo texto? Porque estoy a este campo de tipo texto, ¿cierto? Tiene el ID igual a nombre y yo estoy recuperando aquí getElementById nombre. ¿Ya? Entonces, una vez que compruebo que pude recuperar el primero, ahora puedo seguir, voy a borrar aquí, puedo seguir con lo siguiente. Entonces, creo una variable var apellido igual y utilizo acá lo mismo. Pero, ¿qué tengo que hacer? Solo cambiar el ID, ¿cierto? Apellido. Vamos a continuar con el siguiente. Voy a achicar acá un poquito para que se vea ahí. El tercero sería la fecha de nacimiento. ¿Ya? Var fecha igual. ¿Ya? Y comprobamos aquí el ID que tiene fecha. Cambiamos acá. Fecha. Continuamos con el siguiente, el teléfono. Var teléfono igual con su ID. El siguiente sería el sexo. Var
sexo igual. También cambiamos acá. Sexo. Email, contraseña. Var email igual. Cambiamos acá. Email. El siguiente dijimos que era la contraseña que tenía clave. Entonces aquí var clave igual, lo mismo aquí, y así sucesivamente con todos los elementos. Var, el siguiente era país. País, ¿cuál me estaría faltando? Intereses y comentarios. Var intereses. Y por último, aquí comentarios. Ya, vamos a ir comprobando cada uno de ellos. Ya comprobamos el nombre y el apellido. Vamos a colocar acá un alert de la fecha. Guardamos, no se olviden guardar. Con esto no se preocupen, que solamente son warning, que después vamos a... No es que esté malo, sino que son advertencias que me están indicando que se está declarando una variable pero no se está usando. Así que no se preocupen por eso. Vamos a probar entonces con la fecha. Vamos a seleccionar una fecha, enviar. Y aquí algo pasa, ¿se dan cuenta? Entonces vamos a tener que ir revisando. Declaramos entonces para todos. Vamos a ir probando entonces. Hice una revisión, así que ahora debería funcionar. Seleccionamos la fecha, coloco enviar. Y ahí está la fecha seleccionada, pero está al revés, en su formato en inglés. 2020, 10, 28. ¿Ya? Si mando el teléfono, guardo, vamos a escribir aquí el teléfono, enviar, ahí está el teléfono. Si mando el sexo, guardo, si envío, dice on. Si selecciono acá, si envío, dice on. Si selecciono acá, envío, dice on. ¿Ya? Después vamos a ver cómo se trabaja el tema de el radio. ¿Ya? Probamos con el email. Envío, no hay nada. Si coloco acá un correo, envío, ahí está el correo. ¿Ya? La contraseña, 1, 2, 3, vamos a probar, aquí cambiamos. Como le puse clave, vamos a escribir aquí 1, 2, 3, enviar. Me equivoqué yo, de nuevo, 1, 2, 3, enviar, 1, 2, 3. ¿Ya? Tenemos el país, vamos a probar que nos arroja el país. Guardamos, selecciono un país, enviar, 1. Chile corresponde a 1, Perú corresponde al 2, Argentina al 3 y Bolivia al 4. ¿Eso por qué? Porque si revisamos el HTML, a Chile le pusimos value 1, a Perú value 2, a Argentina value 3 y a Bolivia vale 4. Vamos a lo que son los checkbox, intereses. Ahí está, los voy a seleccionar. Antes de eso, vamos a colocar acá intereses.
Actualizamos, guardamos primero, actualizamos, selecciono aquí, enviar, on, ¿ya? Y por último, comentarios. Comentarios, guardamos, envío aquí un comentario, coloco enviar, se ejecuta el evento onClick y recupera lo enviado, ¿cierto?, en comentario. Eso sería la primera parte de la declaración de la función para validar los datos, ¿ya? Esto es lo que ustedes tienen que comprobar antes de pasar al siguiente nivel. El segundo paso es ahora preguntar si lo que tiene cada uno de las etiquetas de tipo input está vacía o no, ¿ya? Voy a hacer lo siguiente. Voy a crear una variable, ¿ya? De tipo booleana. ¿Qué significa que sea de tipo booleana? Que va a preguntar si es que es verdadero o falso, ¿ya? Entonces vamos a crear una variable que se va a llamar bandera y vamos a decirle que es igual a true, ¿ya? O sea, estoy diciendo que esa variable bandera es booleana y además tiene el valor verdadero. Entonces, voy a empezar ahora con una sentencia que está en todos los lenguajes de programación y por ende está en JavaScript, la sentencia if, ¿ya? Donde yo a través de una pregunta digo si es que se cumple una condición, ¿ya? Entonces, voy a preguntar primero por el nombre. Entonces yo digo, si es que la variable nombre está vacía, entonces coloco igual, igual, comilla, comilla, ¿ya? Si la variable está vacía, entonces vamos a dejar la bandera en falso. Entonces vamos a colocar aquí bandera igual false, ¿ya? Esa bandera se supone que voy a pasar por la validación de todo y cada uno de los campos, ¿ya? Entonces, si es que todos los campos están como corresponden, esa bandera se va a mantener en true, ¿ya? ¿Cómo funciona esto? Se recorre el código, llega a la línea 16 y pregunto, ¿el nombre está vacío? Si es que yo escribo acá Rodrigo, cuando yo presione enviar, ¿cierto? Voy a ejecutar el evento onClick. El evento onClick va a llamar a la función validar datos, va a recuperar cada uno de los datos, va a crear la variable bandera con el valor true, verdadero, y va a preguntar, ¿nombre es igual a vacío? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque viene con el texto Rodrigo. Entonces, como viene con un texto Rodrigo, no va a pasar por este if, se lo va a saltar y por ende la variable bandera se va a mantener en true. Entonces después al final del formulario, lo que vamos a hacer es preguntar por la variable bandera, ¿ya? Vamos a pasar al siguiente ahora. Vamos a colocar otro if. If, vamos a preguntar primero por solamente los campos de texto, que son nombre, apellido, email, contraseña y comentarios, ¿ya? Al final voy a explicar cómo evaluar el sexo, que sería este radio que está aquí, y los intereses, ¿ya? Entonces vamos a ir preguntando uno a uno. If, entonces, ahora apellido, igual, comilla, comilla, que significa vacío. Entonces, bandera igual false, ¿ya? Ahora, se puede hacer de dos formas. Puedo ir preguntando
cada una de las preguntas, ¿cierto? En este caso serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 preguntas, o hacer una concatenación de la misma pregunta en un solo if. ¿Ya? Voy a comentar esto que está aquí y voy a explicar en la otra forma. Fíjense. Puedo concatenar la pregunta con el operador y, que sería el ampersand. ¿Ya? O podría hacerlo con el o, que en este caso es el que más me sirve. Entonces yo digo aquí, apellido, igual, comilla, comilla, o, después sería el email, igual, comilla, comilla, o el que continúa es la fecha de nacimiento, ¿cierto? Le pusimos fecha, igual, comilla, comilla, o me estaría faltando el contraseña, ¿cierto? Que sería clave. Clave, igual, comilla, comilla. Vamos a hacer una prueba. Aquí vamos a hacer un alert para saber en qué valor está la variable bandera. ¿Ya? Guardamos. Voy a primero, recuerden que estamos evaluando nombre, apellido, email, fecha y clave. ¿Ya? Incluso podríamos hacerlo aquí en orden, para que no nos confundamos después. Apellido o fecha o email. Acá hay un... No se olviden que esta doble línea representa el O. ¿Ya? Y cuando yo coloco dos veces el ampersand, representa el I. ¿Ya? Entonces, recuerden, estoy evaluando nombre, apellido, fecha, email y clave. Si eso se cumple, bandera va a quedar en falso. Y si no se cumple, bandera se va a mantener en true. O sea, ¿qué significa? Que si yo relleno el nombre, el apellido, la fecha, me faltaría acá el teléfono. Después de fecha sería teléfono. Entonces aquí, teléfono, igual, comilla, comilla. O, ya. Entonces, si yo relleno los valores de nombre, apellido, fecha, teléfono, email y contraseña, y acá me estaría faltando también el comentario, lo vamos a agregar aquí. Comentario, igual, comilla, comilla. Si yo relleno eso, va a pasar por acá, todos van a estar completos, ¿cierto? Van a ser distintos de vacío, distintos de comilla y comilla, y por lo tanto no va a entrar aquí a estas llaves, y por ende, bandera se va a mantener en true, en verdadero. Y en caso contrario, que yo deje alguno de estos en forma vacío, ¿ya? Va a saltar el if y por lo tanto va a dejar bandera en false. ¿Ya? Esta es la forma de hacerlo completo. Si yo lo pruebo, vamos a guardar. Si yo lo pruebo aquí, actualizo, voy a colocar solamente Rodrigo, por lo tanto va a decir Rodrigo es igual a vacío, no. Enviar, false. ¿Por qué? Porque los demás se encuentran vacíos. Si yo coloco acá mi apellido, coloco alguna fecha, X, coloco algún número X, escribo acá un correo, escribo una contraseña y escribo acá un dato, cuando yo coloque enviar, va a ser true. ¿Por qué? Porque todos los datos que yo estoy evaluando en la sentencia if están completos, o sea, están con datos. Entonces, se salta este if y por lo tanto mantiene el valor de bandera en true. ¿Ya? Ahora, hay dos estrategias. Lo podemos hacer en forma individual o lo podemos hacer en una sola sentencia como está aquí. Ventajas y desventajas.
La ventaja de hacerlo en una sola sentencia significa que yo hago una evaluación automática, ¿cierto?, de todos los campos que coloco en el if, y por ende, al tiro pregunto si es que se encuentran o no vacíos. ¿Cuál es la desventaja? Es que, por ejemplo, no puedo indicarle al usuario, ¿ya?, que está registrándose en este formulario, no puedo indicar cuál es el campo que está vacío. Si yo voy preguntando en forma individual, puedo indicar, ¿cierto?, con una alerta o con un otro tipo de otro tipo de aviso, le podría indicar al usuario cuál es el campo que se encuentra vacío. Entonces, para este ejemplo, vamos a dejar solamente una evaluación en forma individual. O sea, vamos a evaluar solamente el nombre. Si es que está vacío, vamos a dejar nombre, la bandera en falso, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir document.getElementById. Vamos a indicar el ID de ese campo, ¿ya? Y podemos usar la variable o la función style. Le ponemos punto background igual, y aquí podemos colocar el valor en que vamos a dejar esta variable. Fíjense. Vamos a guardar. Voy a borrar aquí. Voy a colocar enviar. Queda en false. ¿Ya? Y ahora voy a indicarles cómo dejar este fondo, ¿cierto?, en color rojo. Entonces, aquí lo que me faltó fue actualizar, ¿ya? Vamos a actualizar. Vuelvo a reiterar. Va a preguntar si es que el nombre está vacío. Si es que el nombre está vacío, la bandera la va a dejar en false, ¿cierto?, en falso. Y al input cuyo ID es igual a nombre, el estilo, específicamente el estilo, el fondo, background, lo va a dejar en rojo, ¿ya? Entonces aquí voy a enviar el formulario, pasa por aquí, ¿cierto? Manda la alerta, y cuando coloca aceptar, fíjense aquí, lo que hace es cambiarle el estilo al documento, y específicamente al elemento cuyo ID es igual a nombre. Entonces su estilo background, ¿cierto?, el fondo, lo deja en rojo. Entonces esa es una forma de, por ejemplo, dejar marcado cuáles son los elementos que tienen error. Aquí yo podría, por ejemplo, dejarlo de este color. Actualizamos aquí, coloco enviar y lo deja en amarillo para seguir el estilo del formulario. ¿Qué significa? Que con esta propiedad document.getElementById e indicando el ID, yo puedo cambiar el estilo y no solamente el fondo, ¿ya? Porque aquí si yo coloco style. De aquí salen todos los cambios que yo puedo realizar. Background, background color, están los border bottom, lo que vimos en clases anteriores y en la asignatura taller de multimedia 1, ¿ya? O sea, hay una infinidad de propiedades de tipo CSS, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo hacer inline, el z-index, etc., ¿ya? Para este caso particular, a mí me interesa el fondo, ¿ya? Por lo tanto, ahora puedo hacer lo mismo. Voy a empezar a copiar y a pegar, ¿ya? Voy a hacer lo mismo con el nombre. Después continúa, dijimos, el apellido, ¿ya? Después continúa la fecha, ¿ya? Aquí, fecha. Aquí después viene el teléfono, ¿ya? No se olviden que también es importante cambiar aquí el ID, si no, no va a aplicar el cambio y va a tirar error. Apellido, dijimos acá que era la fecha, aquí
el teléfono. Me estaría faltando el correo, la contraseña y los comentarios. Entonces aquí, email. No olvidar cambiar aquí también. Email. Clave. Aquí también. Y por último, comentarios. Comentarios y aquí también. Comentarios. Hacemos el recuento entonces. Nombre, nombre, apellido, apellido, fecha, fecha, teléfono, teléfono, email, email, clave, clave. Y aquí lo puse al revés. Comentarios, igual, igual, comilla, comilla. Ya. Importante, este nombre que está aquí en el if corresponde a la variable que se encuentra acá. ¿Ya? Y este nombre que se encuentra aquí corresponde al ID que está declarado en el documento HTML. Eso es muy importante para que no se confundan. ¿Ya? Voy a guardar entonces. Vamos a ir probando. Rodrigo Tapia. No voy a ingresar fecha. Voy a ingresar teléfono. El correo sí. La contraseña no. Y aquí algún comentario. Veamos. Enviar. La variable está en true. Ya, algo pasó aquí. Vamos a revisar. Veamos, es importante que los nombres estén correctos. Teléfono, teléfono. Email, email. Clave, clave. Comentario. Comentarios. Aquí. Comentarios. ¿Ya? Entonces, importante guardar. Importante aquí refrescar la página. ¿Ya? De hecho, se puede aplicar el control F5. ¿Ya? Y vamos a probar ahora. Rodrigo Tapia, la fecha la dejamos así. El email, la contraseña lo dejamos así. Y aquí escribimos algo. Enviar. Fíjense. ¿Se dan cuenta? Todo lo que yo dejé en blanco me lo está marcando. ¿Sí? Vamos a colocar una fecha ahora. Enviar. Recuerden que hay que actualizar aquí. Rodrigo Tapia. Vamos a colocar la fecha. Vamos a colocar aquí el email. Contraseña. Vamos a escribir acá. Enviar. Ese dejamos vacío. Colocamos aquí. Enviar. Y ahí está. ¿Ya? Esa es la forma de realizar la evaluación de los campos de tipo texto, los campos de tipo date, ¿cierto? De fecha, campo de contraseña y el text area. Vamos a ver ahora cómo evaluar el sexo, ¿ya? Porque es un campo de tipo radio. ¿Sí? Para poder evaluar el sexo en este formulario tenemos que hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a hacer el siguiente cambio. Voy a agrupar para que vean que voy a dejar aparte los dos que dicen relación con el checkbox y el radio. Los voy a dejar aquí. Voy a trasladar este hacia la parte superior. Por lo tanto, vamos a dejar los intereses y el sexo que corresponden. Vamos a dejar aquí y aquí. Entonces, este corresponde al sexo, que sería este que está aquí en el formulario. Le vamos a sacar el punto value. ¿Ya? Y lo mismo va a pasar con los intereses que corresponden si es que he chequeado esto que está aquí.
¿ya? También le vamos a sacar el punto value. Lo vamos a comentar aquí para que lo tengan disponible. No es necesario recuperar su valor con punto value, ¿ya? Para que lo tengan ahí en consideración. Entonces, recupero el elemento sexo y el elemento intereses. ¿Cómo los puedo validar? En el caso del sexo, ya, cuando yo hago esta acción que está aquí, o cuando hago esta acción que está aquí, significa que el elemento está chequeado, ¿ya? En JavaScript yo puedo verificar eso con un if, preguntando, ¿ya? Pregunto si es que el elemento, que recuerden que el elemento sexo está en la variable sexo, entonces yo digo acá, sexo.checked, así. Si es que el elemento está chequeado, va a devolver verdadero, ¿ya? Y si pregunta if verdadero, va a entrar a este ciclo, ¿ya? Entonces a mí me interesa lo contrario, si es que no está chequeado, ¿ya? Entonces para poder hacer eso y negar, hacer una negación de esta expresión, le coloco un signo de exclamación adelante, ¿ya? Entonces ahí digo, si es que está chequeado, me va a dar verdadero, si es que está chequeado, pero con eso va a cambiar a falso, ¿ya? Con eso, lo que puedo hacer es un alert, ¿ya? Y colocar el elemento no se encuentra seleccionado, ¿ya? Lo probamos, le doy guardar aquí, le doy actualizar acá, no está chequeado, le coloco enviar y dice el elemento no se encuentra chequeado. Si presiono aquí en este o en este, le coloco enviar, ¿cierto? Y vamos a actualizar aquí. Enviar. Ahí está. Se dan cuenta que como está chequeado, ya nos muestra la alerta. Entonces aquí también podemos colocar el elemento no se encuentra chequeado y vamos a comentar esa parte. Pero significa que si no está chequeado, la bandera, recuerden que nosotros declaramos una variable llamada bandera, la bandera también la vamos a dejar en false. ¿Sí? Ahora, eso con respecto, lo vamos a colocar aquí, al elemento del sexo que puede ser masculino, femenino. Recuerden que eso es un comentario para que entonces voy a comentar la alerta porque ya no la necesito. Era solamente la alerta para comprobar de que el elemento está seleccionado o no y que me mandara la alerta. Ahora vamos a probar, lo voy a comentar aquí, el elemento intereses. Yo lo que voy a hacer es comprobar si es que el elemento intereses al menos esté uno chequeado. ¿Sí? Entonces tengo que contar cuántos elementos están chequeados. Obviamente que si lo mantengo de esta forma, el contador debería ser 0. Si presiono acá, contador 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, como máximo el contador puede tener 6 y como mínimo 1. Cuando el contador sea 0, significa que ninguno de los intereses ha sido chequeado. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una variable contador y la vamos a declarar en 0.
Luego, con un for, que es un elemento para poder recorrer un arreglo, ¿ya? Porque esto se va a tomar como un arreglo, como un conjunto de elementos, voy a recorrer desde i igual 0 y menor que el tamaño de este valor, que sería desde intereses intereses.len, que sería el tamaño, y sumando y más, ¿ya? Entonces lo que hago aquí es preguntar si es que lo que se encuentra en cada uno de los intereses que yo recorrí o que yo seleccioné, que sería intereses sub i, está chequeado, recuerden, checked, ¿ya? Si es que yo chequeé acá, vamos a decir que el contador le vamos a sumar 1. ¿Ya? Entonces aquí contador igual contador más 1. ¿Ya? Y después voy a preguntar si es que el contador es igual a 0. ¿Ya? Contador igual 0. Si eso sucede, significa de que no seleccioné ninguno, ¿ya? Y por lo tanto me tiene que colocar la bandera en false, ¿ya? Si ustedes se fijan, si yo presiono acá, el contador debería ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contador 6. Si es que el contador es 0, significa que no seleccioné nada. Por lo tanto, aquí colocamos bandera igual false, ¿ya? Y para comprobar, vamos a colocar aquí una alerta, un alert de el contador, para que ustedes vean cómo se ve reflejado esto que está aquí, ¿ya? Voy a colocar un nombre aquí, vamos a actualizar, guardamos, no se olviden, actualizamos aquí, voy a colocar ahora mi nombre, ya, voy a seleccionar una fecha, voy a colocar un número, voy a seleccionar esto, aquí, acá, seleccionar un país, voy a chequear 3, ya, y voy a escribir algo acá. Entonces el contador debería decir 3. Probemos, enviar. Algo pasó. Vamos a revisar entonces. Acá, por ejemplo, lo que me faltó es intereses. Ahí está. Guardamos, actualizamos. Rodrigo, Tapia, una fecha, un número. Seleccionamos aquí, acá, contraseña, un país. Y escribimos enviar, contador 0. Seleccionamos 2, enviar, contador 0. Vamos a revisar qué pasó aquí. Aquí lo que me faltó entonces es que en el caso de intereses, el document punto, aquí tengo que utilizar el get element by name. ¿Ya? A diferencia de los anteriores, que nosotros recuperábamos el valor de cada uno de los elementos con get element by id, ¿cierto? Recuperar el elemento por el id. En el caso de los intereses, como son varios, tengo que hacerlo a través de el document.getElementByName. ¿Ya? Vamos a probar entonces ahora. Guardamos, actualizamos, selecciono aquí enviar, que ahí dice 6. Si deselecciono 3, enviar, ya está seleccionado, tengo que actualizar. Selecciono 3, enviar, dice 6. ¿Por qué? Porque acá tengo un 0 y tiene que ser un 1. Guardo, actualizo, selecciono 3, enviar, y ahí está, 3. Selecciono 1, enviar, 4, selecciono 1, enviar, 5, y selecciono acá, enviar, y si no selecciono ninguno, me va a mandar 0,
Y como el contador es igual a 0, la bandera me lo va a dejar en false. Ahí está. ¿Ya? Eso con respecto al sexo masculino o femenino, que tiene que ver con la validación del elemento tipo radio, y con respecto a los intereses, que tiene que ver con la validación de los elementos tipo checkbox. ¿Ya? Y nos estaría faltando la validación de el país. Ya aquí es fácil porque el tema del país, cuando yo dejo en elija su país, el valor es 0. Por lo tanto, tengo que preguntar si es que es igual a 0, significa que no he seleccionado ningún país. Entonces aquí vamos a colocar elemento país. Entonces, como dije anteriormente, tengo que preguntar si es que el valor de lo que se encuentra en la variable país, que es esta de aquí. Entonces aquí coloco país, es igual 0. Entonces vamos a colocar aquí un alert para comprobar. Alert es 0. Y aquí es donde tengo que declarar nuevamente la bandera igual false. ¿Ya? Guardamos, actualizamos, selecciono, voy a este contador, lo voy a comentar, guardo, actualizo, voy a seleccionar aquí, enviar, es 0. Si selecciono algo, enviar, no manda ningún alert, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Chile tiene valor 1, Perú tiene valor 2, Argentina tiene valor 3 y Bolivia tiene valor 4. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la característica? De que la idea es de que si yo ingreso todos los datos, vamos aquí, una vez que finalice todo, vamos a mandar un alert de la bandera. Bandera. ¿Ya? Este alert de aquí ya sabemos que si pasa por 0 va a dejar la bandera en false. ¿Ya? La característica es de que si yo guardo esto, actualizo la página, si yo envío así como está, va a pasar por alguno de estos if y por lo tanto la bandera va a ser false. Entonces yo coloco enviar false. Pero la característica es de que si yo ingreso todos los datos, va a pasar la validación. Fíjense, vamos a colocar aquí, vamos a colocar un número, vamos a seleccionar masculino o femenino. Aquí vamos a colocar una contraseña, vamos a elegir un país, vamos a seleccionar uno, el cine, y vamos a escribir acá. Como están todos los datos ingresados, si yo coloco enviar, aquí falta actualizar. Aquí, 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 aquí y aquí. Enviar, false. ¿Qué nos falta entonces? Vamos a revisar. Aquí lo que nos faltaría es hacer lo mismo que hicimos con intereses, pero ahora con el sexo, ya que si lo mantenemos así, si coloco aquí en masculino me va a tirar true, que está correcto, pero si lo coloco en femenino me va a tirar en false. Entonces aquí esto lo vamos a eliminar. Vamos a hacer otro contador. Vamos a poner contador sexo, lo vamos a dejar en 0. Vamos a hacer un for para recorrer el sexo. Entonces desde i igual 0 y menor que sexo.len y más. ¿Ya? Eso para recorrer los valores de sexo, si es que es masculino o femenino. Entonces tengo que preguntar de nuevo if
Y aquí ahora cambiamos la variable intereses, la cambiamos por sexo con su índice. Y le pregunto si es que está chequeado. Checked. Si eso ocurre, el contador de sexo, que está aquí, va a ser igual al contador de sexo más 1. O sea, vamos a incrementar el valor. Ahí. Eso significa que después, cuando termine este for, tengo que preguntar si es que ese contador de sexo es igual a 0. Si es igual a 0, mantengo la variable que hemos usado durante todo el formulario, la variable bandera igual 0. Aquí vamos a colocar una alerta para comprobar el valor de el contador de sexo para ver qué nos arroja. Guardo. No se olviden siempre actualizar cuando están trabajando con JavaScript. Mandamos aquí, mandamos una fecha, un número, vamos a colocar femenino, correo, clave, un país, vamos a seleccionar 2 del cine, entretención, y aquí enviar, y ahí el contador vale 0. Por lo tanto, la variable queda en falso. Vamos a revisar. Lo que estaría faltando entonces es de que, al igual que los intereses, ya que utilizamos anteriormente, tenemos que utilizar el getElementByName. Entonces aquí, punto getElementByName, sexo, guardamos. Lo que va a hacer es, el contador de sexo va a quedar en 0, voy a recorrerlo hasta su tamaño, .length, ¿cierto? Hasta su tamaño, que es 2. Si es que está chequeado, el contador de sexo le voy a aumentar 1, recuerden que está en 0, y después voy a preguntar si es que está en 0. Si es que está en 0, significa que no está seleccionado, no está chequeado, y por ende, eso significa que vamos a tener que validarlo, y por ende la bandera dejarlo en false. Vamos a comprobar entonces. Guardamos aquí. Actualizamos la página. Voy a empezar a colocar los nombres aquí. Voy a colocar femenino. Coloco aquí las letras. Elijo un país. Selecciono el cine. Escribo. Y el contador debería estar en 1. Por lo tanto va a decir alert 1. Va a preguntar si es que el contador es 0. No, no es 0 porque va a ser 1. Va a saltarse la bandera. Va a pasar toda la validación. Y por lo tanto bandera va a quedar en su estado inicial, que sería true. Enviar. 1 va a saltarse, ¿cierto? Y por lo tanto la bandera queda en true. Y aquí estaría completa entonces toda la validación del formulario. Hagamos un repaso. Entonces, todos los elementos de tipo texto, de tipo date y de tipo select se recuperan con creando una variable y con document.getElementById. Coloco el ID que tiene en el documento HTML y lo recupero con .value. Ya, eso es válido, como dije anteriormente, para todos los elementos de tipo texto, para los elementos de tipo fecha, ¿cierto? Tipo date, y para elementos de tipo select y elementos de tipo textArea. ¿Ya? Hay un grupo aparte, que es en este caso el checkbox, que sería este de aquí, masculino, femenino, y el radio, este sería el radio button, y el checkbox, que sería estos que me permiten seleccionar, donde esos lo tengo que recuperar creando una variable y recuperando esos valores con document.getElementByName sin .value. ¿Ya? Creo una bandera igual true, verdadero, y después voy preguntando con el if en cada uno si es que son igual a vacío. Si son igual a vacío, dejo la bandera en falso. Al dejar la bandera en falso,
lo que estoy haciendo con document.getElementById.style.background, estoy cambiando el color del fondo para poder marcar e indicar que esos son los elementos que están vacíos. Ahora, algo particular sucede con los radio button, que sería este, masculino y femenino, y con los checklists o checkbox, ¿ya? Aquí tengo que recorrerlos con este for para poder indicar si es que están vacíos o no. Si es que están vacíos o están seleccionados, los pregunto con el operador checked, aquí en el contador de sexo y en el contador de intereses. Y si es que eso sucede, si es que está chequeado, voy acumulando ese contador, ¿ya? Y luego, para verificar si es que el contador quedó en 0, indica que no he seleccionado ni el sexo, masculino o femenino, o no he seleccionado ningún elemento de los intereses, ¿ya? Y la idea es de que una vez que pase por toda esta función, recuerden que la función se llama validar datos, es de que la variable declarada inicialmente, que se llama bandera, se mantenga en valor true, en valor verdadero, ¿ya? Si está falso, significa que tengo que revisar cuáles son los elementos que me faltan dentro del formulario. ¿Qué me estaría faltando entonces? Evaluar con un if el valor de bandera, ¿ya? Si es que bandera está verdadero, vamos a retornar algo. En caso contrario, vamos a retornar otra cosa, ¿ya? Entonces, si es que bandera está en true, va a entrar aquí y aquí vamos a colocar return true, ¿ya? Y en caso contrario, vamos a colocar return false. ¿Para qué me sirve esto? Para evaluar si es que ejecuto el action o no del formulario. Entonces, fíjense, coloqué la evaluación de la variable bandera. Con el if pregunto si la bandera está en true, retorno true, y en caso contrario va a retornar false, ¿ya? Voy a ir al formulario, a la llamada de onClick, recuerden del evento onClick cuando hago clic acá, y vamos a agregar aquí la palabra return, ¿ya? Por lo tanto, cuando el return que está llegando desde aquí sea verdadero, se va a ejecutar el action. Y el action que tengo en el formulario, que aquí lo vamos a descomentar, el action que tengo en el formulario significa que va a ir a f4 respuesta.html. Recuerden que aquí también comenté, lo voy a descomentar. En caso contrario, si es que ese action, que lo estoy llamando aquí con el evento onClick, return, espacio, validar datos, si es que este action llega, o sea, este return llega con false, va a detener la ejecución de el action y va a marcar lo que corresponde. Fíjense, guardé aquí, voy a actualizar, voy a enviar acá, voy a dejar vacío el teléfono, masculino, acá, aquí, elijo el país, selecciono aquí, escribo, enviar, dice 1, ¿ya? False, y me marca acá. Vamos a eliminar esos alerts que están ahí, que es este de aquí, y vamos a eliminar el alert del contador, este que está aquí. Guardamos, actualizo, de nuevo. Selecciono la fecha, voy a dejar esto vacío, aquí, acá, escribo contraseña, selecciono un país, aquí escribo. Enviar va a quedar en false, por lo tanto aquí el if de la bandera va a decir return false, y como va a decir return false, voy a detener
el action del formulario. Y por lo tanto no se va a ejecutar el f4 respuesta.html. Fíjense, enviar y lo marca. Si yo escribo acá y coloco ahora enviar, ¿cierto? Tengo que aumentar a 4, enviar y pasó. O sea, ¿qué significa? Que se ejecuta el action del formulario f4 respuesta.html, que es este que está aquí, que lo único que tiene es un h1 que dice pasó. ¿Ya? Entonces, esta es la forma de cómo se validan los datos dentro de un formulario. ¿Ya? Así que para que ustedes puedan visualizar en la actualidad, cuando ustedes ingresan, como dije anteriormente, a un registro de usuario, cuando se quieren registrar en alguna página, les pide una serie de datos y cuando hay un dato que no está ingresado, le indica, ¿cierto?, de que el dato, por ejemplo, se encuentra vacío o es un dato faltante. Entonces, todo eso se realiza con funciones como este tipo que está aquí, donde lo que hago yo es recuperar los datos y a través de la recuperación de estos datos con getElementById.value o getElementByName, a través de if voy preguntando por estos valores, ¿ya? Genero una variable bandera, ¿ya? Y voy preguntando también en el caso particular de los radio button del sexo y el checkbox de los intereses, voy preguntando y voy recorriendo, ¿ya? Y luego tengo que evaluar el valor de esa bandera. Si la bandera está en true, retorno true. Si la bandera está en falso, retorno false. Eso se evalúa acá. Recuerden que aquí estoy haciendo el llamado de la función JavaScript con onClick, con el evento onClick, a través de return. Y aquí, si este return que llega aquí es verdadero, ejecuto el action, que sería f4-respuesta.html. Y si el return que llega aquí es falso, detengo el envío de este formulario y me indica qué cosas me falta por rellenar. Vamos a ver aquí, enviar. Todo eso que está marcado con amarillo me falta enviar. No se envía el formulario. Voy a empezar a rellenar, enviar. Voy a empezar a rellenar aquí. Enviar. Todavía está enviando, no puede enviar. Voy a colocar aquí. Selecciono el país. Selecciono aquí. Selecciono aquí. Enviar. Y ahora, como están todos los datos ingresados, el return que llega aquí es true, es verdadero, y por lo tanto me permite ejecutar el action, que recuerden que el action es f4-respuesta.html. ¿Ya? Y me ejecuta esto que, como dije anteriormente, es un h1 que dice pasó. Eso con respecto a la clase del día de hoy. Yo creo que van a quedar hartas dudas, así que los invito a revisar este ejercicio, realizar esta ficha y nos vemos entonces en clase para poder resolver y estar preparados para la tarea número 2. Nos vemos en clase.